Hola familia, sé que muchos de ustedes me han estado preguntando, Ildina, ¿qué ha pasado con el abuelo cubano, con tu mamá, que bueno, no ha salido más en los videos, que no hemos visto más videos de él en el canal en su canal de comida? ¿Por qué no nos han dicho que le ha pasado? Y la verdad que pues en el video de hoy les voy a comentar qué ha pasado en realidad con mis padres, que ya no salen pues tanto en mis videos y sé que a ustedes les ha preocupado. Así que espero que te quedes hasta el final del video, que la verdad te va a sorprender cantidad el por qué. Así que comencemos. Y bueno familia, lo voy a poner un poquito en contexto para que entiendan el porqué de todo. Como muchos saben, nosotros llegamos de Trinidad y Tobago porque el recorrido de nosotros fue Cuba-Trinidad, ya que teníamos que salir por los motivos que ya muchos conocen. De Trinidad pues nos llegó el paro humanitario y en Trinidad pues salimos para los Estados Unidos. Hace ya prácticamente un año y algo que nosotros salimos de Trinidad y Tobago y llegamos a los Estados Unidos. Cuando uno llega a los Estados Unidos, pues lo primero que hace y en lo primero que piensa es en legalizarse. Porque a pesar de que nosotros entramos legal, porque entramos por el aeropuerto, teníamos que sacar pues el Social Security y el permiso de trabajo para poder conseguir trabajo legalmente. Desde que yo llegué, pues igual que mi papá, la mentalidad que teníamos era conseguir trabajo, pues obviamente porque teníamos que ayudar a la familia de Cuba, pues aquí es otro estilo de vida y es necesario pues trabajar. Entonces nosotros empezamos a buscar trabajo. Ya cuando conseguimos, yo empecé a trabajar en un food truck, como muchos conocen, donde obviamente el pago no era tan bueno, pero bueno, era para empezar, estaba muy bien. Y además tenía la ayuda pues del canal de YouTube. De segundo, ya de ahí cuando ya tuve mi permiso de trabajo, pues todo, pues me puse a buscar trabajo y mi papá también. Mi papá no pudo conseguir, entonces yo conseguí en el Panda Express, que ya todo el mundo conoce, que yo estaba trabajando en el Panda Express, que la verdad, pues a mí tardé como aproximadamente 2 meses o un mes y pico buscando trabajo y ahí me cogieron. La verdad que el inglés me ayudó muchísimo. Tengo que pues aceptar eso porque te ayuda muchísimo en todos los trabajos. En todos los trabajos el inglés es fundamental. Y ya, aunque tenía un poquito de conocimiento, pues me ayudó muchísimo. Y bueno, pues yo le dije, bueno, papi, quédate cuidando al niño y entonces ya yo me pongo a trabajar y ayudar. Ya me puse a trabajar, pero como quiera que sea, ustedes saben que estar encerrado en una casa, pues también como que te pone triste, porque igual él estaba solo con el niño, no hablaba con casi nadie, a veces hablaba con algún vecino, que es que aquí hay muchos cubanos, pero a veces hablaba porque todo el mundo trabaja. Y él estaba adaptado pues en Cuba pues a hablar con bastante gente. Él es muy hablador, ustedes se pueden dar cuenta, él es muy hablador, muy sociable, le gusta relacionarse con las personas. Ustedes lo han visto en su canal de YouTube. Yo le dije, bueno, la idea fue, vamos a crearte un canal de YouTube para que, bueno, ya tú te sientas que estás generando tu dinerito, que estás haciendo algo. Y ahí empezó la idea, pues, del canal de YouTube. Y bueno, en lo que voy haciendo la comida, les voy contando más. Él empezó su canal de YouTube, que la verdad estaba súper motivadito porque si hay algo que le gusta a mi papá, pues es cocinar. Él ama la cocina. Esa es su vida. Cocinar es su vida. Y de verdad que yo deseo con todo mi corazón que ojalá algún día pues ese sea su ingreso principal, su futuro, tener como un restaurancito o algo que sea propio de él y que pues él cocine. Porque de verdad que ustedes no se imaginan la felicidad que tiene mi papá cuando cocina. Y bueno, él se empeñó muchísimo en conseguir trabajo y pues yo no le podía quitar eso. Él estaba que quería conseguir trabajo y empezamos en la búsqueda del trabajo. Porque bueno, ya mi mamá estaba aquí y entonces ya podía cuidar al niño. Y entonces pues él quería también relacionarse un poco con todo lo que es la vida americana. Empezamos a buscar trabajo, veíamos que no conseguía trabajo, nada. Y pues los dos empezaron a buscar trabajo. Ya al mi mamá al ver que no conseguía, pues dijo, bueno, ya vamos a empezar a buscar los dos, a ver cuál de los dos
tiene la suerte de encontrar, y el que no, pues se queda cuidando al niño cuando eso todavía estaba trabajando. Bueno, ya puse a aliñar la carne, y yo siempre lo dejo como 15, 30 minutos que realmente coja todo el sazón que uno le echa a la carne, todo el aliño, para después entonces pues hacerla. Entonces les sigo comentando. Llegar a un país y empezar desde cero, porque cuando tú llegas a un país nuevo tú empiezas completamente de cero. Siendo joven es difícil siendo joven, porque te tienes que enfrentar a una cultura totalmente diferente, pues a un idioma totalmente diferente. Es complicado. Entonces, para una persona mayor, pues también es complicado, muchísimo más. Porque no es lo mismo ya cuando uno llega joven, tú tienes ganas de emprender, de crecer, pues aprender el idioma se te hace difícil, porque aprender un nuevo idioma siempre se hace difícil, pero uno no es tan complicado como cuando ya tú eres una persona mayor. Todo eso le afectó a él, y bueno, viendo que cuando empezaron a buscar trabajo, pues a él no lo contrataron, y a quien contrataron fue a mi mamá. Mi mamá empezó trabajando, que ya yo le hice un video sobre eso, en un hotel siendo housekeeping, que bueno, gracias a Dios, ella estaba súper contenta. Imagínense, su primer día de trabajo, ella estaba súper feliz, porque realmente no pasó tanto tiempo de que ella haya llegado, que haya conseguido trabajo. Y eso, como de cierto modo, pues afectó un poquito a mi papá, no porque se sintiera mal porque ella consiguiera trabajo, sino porque a él no lo contrataban. Y bueno, lo dejamos así. Mi mamá empezó a trabajar, él me seguía cuidando al niño, y en eso yo salgo embarazada, que ya ustedes conocen todo ese proceso, y pues yo tuve que dejar de trabajar, que no es lo que ella querido, porque a mí me gusta trabajar, me gusta salir adelante, pero realmente a mí los primeros 3 meses yo vomitaba muchísimo, y era más tiempo que pasaba en el baño que el que podía atender a la persona. Y imagínense, yo estaba en un restaurante donde la cocina pues quedaba cerca de donde uno atendía, y todo el olor ese olía y vomitaba. Entonces pues el manager me dijo que así yo no podía trabajar, y entonces pues tuve que dejar el trabajo. Y cuando yo dejé el trabajo, pues entonces a él también se le metió el bichito a mi papá de empezar de nuevo a buscar trabajo, porque bueno, ya no me podía quedar con el niño. Empezamos con la búsqueda de nuevo trabajo, y nada, familia, nada, no lo contrataban en ningún lugar. Le daban esperanza de sí, nosotros te vamos a llamar, sí, tú puedes, y al final le decían que por la edad no podían contratarlo, sin darle ni siquiera como un voto de confianza de que él podía. Le decía, yo tengo esa edad, pero yo puedo trabajar, yo soy fuerte, yo tengo ganas de trabajar, denme la oportunidad, denme el voto ese de confianza, de que ustedes vean de que yo sí puedo trabajar, de que puedo hacer lo mismo que hace una persona joven. Y eso, aunque ustedes no lo crean, eso afecta muchísimo, de que te limiten, de que tú tienes unas ganas de comerte el mundo, unas ganas de trabajar, y que te limiten por tu edad, el poder ese de querer demostrarle a las personas de que a pesar de la edad que tú tengas, tú puedes trabajar como mismo trabaja una persona joven. De hecho, hay muchísimas personas mayores que trabajan más fuerte que las personas jóvenes. Y yo le decía, papá, pero ponte a crear contenido para tus videos, para YouTube, que muchas personas están diciendo que crees más videos, que les gustaban mucho tus recetas, de cómo explicaba las cosas. Pero de cierto modo ya él se sentía tan desmotivado, sin ganas de hacer nada, porque imagínate que tú vas a un lugar y te digan, no, por tu edad, o por esto, o por lo otro, no puedes trabajar. Y eso los desmotivó, de verdad que usted no se puede imaginar cuánto. Díganme y déjenme en los comentarios si a ustedes pues eso no lo desmotivaría. A él realmente nunca se le presionó para trabajar, más bien yo le decía, enfócate en los videos, tú vas a ver que por lo menos un dinerito es algo y es tuyo. Pero él realmente ya estaba desmotivado. Seguimos buscando, que aquí viene una de las noticias grandes. Mi esposo pues le aplicó a los dos nuevamente en Walmart, porque de tantos intentos, mi papá lleva 1 año y pico intentando en Walmart, y pues nada. Y bueno, a los dos le aplicó, y tuvieron la suerte en ese momento de que pues lo llamaran a los dos, a mi mamá y a mi papá, y le dijera para una entrevista. Imagínate, él estaba súper emocionado, súper contento. Una entrevista, voy a tener una entrevista en Walmart, mira que... Y fueron los dos. Y a mi mamá la contrataron y a mi papá no. Así que se pueden imaginar
cómo él se sintió, porque él decía, yo dije lo mismo que tu mamá, yo dije lo mismo, yo dije que yo tenía ganas de trabajar, que yo era fuerte, que no se preocuparan por mi edad, pero bueno, a mi mamá la contratan y a él no. Y esa es una primera noticia que es bastante buena, porque bueno, mi mamá ya está trabajando en Walmart, que ella le encanta realmente, tiene muchísimos beneficios, pues le pagan muchísimo mejor también. Y ya les digo, está súper contenta. Entonces pues ya él se sintió un poco desmotivado, porque decía, contra, no me están contratando en ningún lugar, entonces me ponen limitaciones de la edad. Y tomamos la decisión, yo le dije, bueno papá, mira, vamos a hacer algo. Es que el problema, mi mamá, a pesar de la edad, porque ellos no se llevan mucho, ellos se llevan nada más que 6 años, se tiñe el pelo, parece un poquito más joven. Vamos a hacer lo mismo contigo, como si tú fueras un muchacho. Vamos a teñirte el pelo, vamos a teñirte la ceja, para ver si la gente, como lo primero que uno ve cuando uno entra al lugar es la presencia física, a pesar de que él siempre va vestido en que parece un americano. Mi papá parece un americano, pero bueno, como quiera que sea, las canas pues te delatan muchísimo, y ya cuando tú ves canas, pues ya tú buscas qué edad tienes, y ya bueno, le vamos a teñirte el pelo, y le llevamos a teñirte el pelo, y vamos a teñirte la ceja, a ver si pues te ven más joven, por lo menos físicamente, y ya te contratan. Y fuimos a una tienda de segunda mano, y adivinen qué. Primero le habían dicho, él había ido anteriormente, porque ya le había ido a esa tienda, y le habían dicho pues que no estaban contratando en ese momento. Y él volvió a ir, y adivinen qué, lo contrataron. La segunda gran noticia que tenía era esa, porque nosotros íbamos a buscar trabajo, y yo le dije, mira, vamos a hacer algo, vamos a teñirte el pelo, vamos a ver si realmente son tus canas las que no te permiten encontrar trabajo. Y antes de ir a buscar trabajo, pues le teñimos el pelo, le teñimos la ceja, le saqué la ceja, ya le dije, parecía un pepillo, así como decimos en Cuba a los jóvenes, un pepillo. Se vistió súper bien, se perfumó, ya le digo, se quitó 20 años de encima. Y cuando fuimos, lo contratan. Yo dije, no puede ser que la causa de todo el problema haya sido un tinte que porque no parezcas tan joven, no te hayan contratado. Y bueno, lo contrataron, familia. Esa es una gran noticia. Imagínense, él se siente súper bien. Familia, él está súper contento. El lugar me queda un poquito lejos donde nosotros vivimos, queda como a 20 minutos. Ahorita más tarde lo vamos a recoger. Pero bueno, primero lo voy a poner todo el proceso de llevarlos al trabajo, de todo eso, para que lo vean. Nos fuimos. Lo que le gusta. Chao, mami. Chao, mi vida. Chao. Y bueno, familia, ya hicimos la primera parada en Walmart. Ahora vamos para la segunda parada. Ya dejamos a mi papá en su trabajo. Como ya le había explicado anteriormente, porque obviamente esto se lo voy a poner después que le dé el contexto de todo el asunto. Mi papá tiene trabajo, hasta ahora le va muy bien, le ha gustado mucho el ambiente y todo. Tengo que hacer varias cositas, una de ellas es entregar este paquete que tengo aquí, la otra tengo que echarle aire a la goma, que la tengo bajita. Tengo también, pues quiero llevar a Lian ahora al brinca que a él le encanta y pues la pasa súper bien, porque bueno, ya todo ahora lo tengo que hacer yo y Lian solito. Así que, sí, mi amor. ¿A dónde vamos? ¡Al Salta! ¡Salta! Sí, mi amor. ¡Ay, qué emoción! Dale. Ahora vinimos a echarle aire a la goma. Ya vine a buscar a mi papá, ahí viene por ahí. ¡Au! Mira, Lian. ¡Au! ¿Quién llegó? Y ahora venimos a Walmart. Me ven despeinada porque hace un aire allá afuera y un viento y un frío. Pero bueno, vinimos a Walmart ahora a buscar a mi mami y pues hacer algunas compras. Que tuvimos que hacer algunas compritas.
y ya vamos para la casa. Aquí está Bebé Liam. Y nada, entramos de día y salimos de noche porque con este cambio de horario realmente se hace de noche súper rápido. Son apenas las 6:41 y ya es completamente de noche. Ahora sí vamos para la casita. Bueno, ya saben, aquí un poco frustrado porque no conseguía trabajo, quizá por la edad, me veían un poco mayor. Ya por último tuve que teñirme el pelo para que por lo menos rejuvenecer un poco, porque cada vez que iba a las entrevistas me preguntaban la edad y cuando yo decía que era 64 años me restringían un poco. Gracias que conseguí este trabajito, que estoy muy contento con él, lo desempeño muy bien, estoy ganando mi dinero y es algo muy bueno porque uno vino aquí a este país a trabajar, no a vivir del gobierno, y es algo maravilloso. Imagínense, yo que he trabajado toda mi vida en Cuba, casi 64 años trabajando, y aquí cuando me vi que estaba casi un año y medio sin trabajar, me sentía mal porque de estar en la casa, que no me pesa porque estuve con mi nieto todo este tiempo, me encantó, disfruté mucho de mi nieto, pero hace falta trabajar, el cuerpo necesita trabajar después de tanto tiempo trabajando, y después sin trabajar el cuerpo lo necesita. Necesita trabajar. Ya me siento un poco mejor, me siento un poco más ágil, ya no me siento ese dolor en el cuerpo. Realmente el ser humano necesita de trabajar. Además, el trabajo ennoblece y es algo maravilloso. Bueno, mamá, ¿cómo te sientes tú ahora que pudiste cambiar de trabajo, que conseguiste trabajo en el Walmart, que también es muy difícil conseguir ahí trabajo, y bueno, que no tuviste tampoco tanto tiempo de que llegaste, empezamos a aplicar y ahora conseguiste? Ay, contentísima, imagínate, no es lo mismo trabajar en un hotel de housekeeping que trabajar ahora en el Walmart. Para mí es una satisfacción muy grande y me encanta, vaya, me ha encantado trabajar allí, valga la redundancia, y estoy orgullosa de verme que me estoy realizando aquí en este país, que cuando llegué no encontraba trabajo y aquello fue todo una odisea, pero gracias a Dios estoy trabajando bien, estoy ganando mucho más que en el otro trabajo y me siento muy muy contenta. Aquí el video de hoy, espero que hayan entendido un poquito más del por qué mis padres ya no salen tanto en mis videos, que realmente están trabajando bastante, están contentos los dos, se sienten realizados de cierta manera en este país, que se han ido adaptando poco a poco a la vida americana. Entonces nada, espero que les haya gustado el videito. No olvides suscribirte, que es totalmente gratis, me ayuda muchísimo. Darle like a este video, dejarme en los comentarios cómo ha sido su proceso para encontrar trabajo en Estados Unidos o en cualquier país nuevo que hayan llegado, cómo ha sido su proceso de adaptación, si se han podido adaptar bien. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Besitos, los quiero mucho, chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night